Así que bueno, un poco lo que queríamos era poder conversar justamente sobre para qué sirven. ¿Para qué sirven los museos? Podemos hacer una pequeña intro y tenemos además a alguien a quien la vamos a presentar ahora porque así ya resolvemos. Tenemos a las dos que saben de este tema. No, ¿Eh? a la una. Ah, la uno, vos no sabés nada. Entonces, ¿Para qué viniste, Uli? Yo soy un usuario. vos sos un usuario. Soy un usuario. Podés hablar como usuario. Claro. Natalia García, bióloga, investigadora del CONICET. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? ¿Desde dónde estás hablando vos? Ay, no te escucho. Ahora en sí. Mendoza, en Uspallata. Ah, en Mendoza. Ok, Sí. qué buena la tecnología. Menos mal que vivimos en esta época. ¿Cómo estamos, Natalia? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias. gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿querés hacerte cargo porque por lo menos como usuario vas a saber preguntar algo, Ulises? Nosotros te podemos ir siguiendo el ritmo nada más. Mira, viste que imagínate, no sé, los museos de arte que conocemos, no sé, el que se te ocurra, el Museo del Prado, tienen las cosas ahí exhibidas, vos ves lo que tienen, está ahí, lo vas a visitar y listo. Los museos de ciencias naturales no son así. Imagínate como si el Museo del Prado tuviera, no sé, 10.000 Velázquez o 10.000 Goya, además, en el sótano, solamente para la gente que los investiga, o para los historiadores del arte, o en otro lugar. Así son los museos de ciencias naturales. Tienen una parte que es interesante porque para la parte educativa te pueden mostrar cositas, pero en realidad el corazón de los museos son las colecciones que no están en exhibición. Claro. Y bueno, yo como usuario he ido a algunos museos por cuestiones de trabajo. En realidad, si trabajas en biología, en ecología, con animales, plantas, piedras, lo que fuera, en general, en algún momento de la vida vas a tener que hacer uso de las colecciones de museos justamente porque tienen un valor que es incalculable. Pero bueno, yo como usuario solamente. Entonces, siempre estuve hablando con gente, como, por ejemplo, como Nati, que además hace investigación desde los museos y visita a otros museos porque eso es parte integral de su trabajo. Y bueno, se nos ocurrió que podíamos charlar un poco de eso para poder contar un poco de eso, porque me parece que no se conoce mucho. Claro. Uno ve normalmente como la cáscara, lo que está ahí en exhibición, los bichos embalsamados y qué sé yo, y es mucho más. Claro. O sea, Natalia, que ya para darte por lo menos un pie, son museos que uno podría decir cumplen doble función, la de preservar y la de otorgar la posibilidad sobre todo a los investigadores, de justamente llevar adelante distintas investigaciones. Sí, totalmente. De hecho, incluso existen museos dentro de algunas universidades que solo preservan para los investigadores y no tienen exhibición al público. Okay. Pero muchos museos, la gran mayoría, diría yo, o al menos los más conocidos de ciencias naturales, tienen como patas igualmente importantes tanto la parte de exhibición y de educación al público como la parte de conservación de material a futuro, idealmente por el mayor tiempo posible, para que sirva para los investigadores, para cualquiera que lo quiera visitar, a posteridad. Entonces, yo de pronto puedo estar yo trabajo en el Museo de Ciencias Naturales, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires, el que está en Parque Centenario, para los que conocen. Y como decía bien Ulises, yo trabajo en la sección de ornitología con aves. La colección que nosotros tenemos guardada de pieles de estudio, estamos hablando de 80.000 ejemplares, de los cuales está exhibido un porcentaje muy pequeño, muy, muy pequeño. O sea que el resto es para preservarlo, me imagino, y para que tengan acceso solamente investigadores, investigadoras que supongo yo, tienen que cumplir algún requisito. No es solamente, quiero ir a ver las pieles. No, algo entiendo yo que vos tenés que ir, supongo que presentás algún proyecto o algún documento que dé cuenta que estás llevando adelante una investigación. Sí, por una cuestión de cuidar un poco el material, que creo que es de lo que va a hablar Ulises después. No tiene que ver por ahí con una formalidad de un título, ¿no? Porque también pueden venir naturalistas o ilustradores de guías de aves, por ejemplo, o de guías de animales, de plantas, de lo que sea. Pero sí contactarse con la persona que está a cargo de esa colección, contarle lo que va a hacer de manera más formal, más informal, sí, por ahí presentar un proyecto, pero que esa visita sí se haga dentro del marco de un objetivo especial, pero tampoco que se piense que es algo como que hay que ser una persona, ¿no? Con un acceso súper restringido. Está bien. Porque eso también iría un poco en contra de los objetivos de un museo.
Natalia, ¿y todos los museos funcionan así? O sea, todos los museos que tenemos, por ejemplo, acá hay un museo que tiene aves embalsamadas. Sí. ¿Todos funcionan de la misma manera? A mí, sí, dale. Ay, no, perdón. No, dale, Nati. O sea, en términos generales, yo no conozco exactamente el detalle. Yo visité el museo de Ushuaia, pero como no fui a trabajar, estaba de turista, digamos, no entré, digamos, a ver las colecciones. Hay variedades de... En general, casi todos los museos tienen una parte de colección que no está exhibida. Estamos hablando de museos de ciencias naturales, pero también, no sé, yo hace poco visité el de historia en San Telmo, en Buenos Aires, porque hacía una visita especial para la parte de lo que no exhiben. Y fue parecido a lo de ciencias biológicas, o sea, todo un montón de material, mucho más material el que no está exhibido que el que sí. Y entonces, en general, diría que sí, obviamente por ahí hay museos más pequeños, de localidades más pequeñas, que la mayor parte de lo que tienen lo exhiben, y después tenés los grandes museos que suelen funcionar en las capitales o en las grandes ciudades porque suelen funcionar como repositorio para todo el país, ¿no? Nosotros estamos en Buenos Aires y es verdad que Dios atiende en Buenos Aires y para muchos puede ser un incordio, pero somos el museo argentino, o sea, de ciencia natural. O sea, la idea es preservar material de todo el país. Obviamente después está el Museo de La Plata, el Museo del Lillo en Tucumán. No es que seamos únicos, pero a lo que voy es que sí, esos grandes museos sí suelen funcionar de esta manera que estamos contando, con mucho material no exhibido, preservado, para que cualquiera que, como decíamos antes, tenga un proyecto, una idea, y lo solicite y se adecue a las normas de la colección, lo pueda visitar y consultar. Nati, ¿y cómo se hace la selección de las dos cosas, digamos? ¿Cómo se define qué queda para la exposición para que la gente lo vea y qué quede a resguardo para que se investigue? Bueno, eso queda siempre... El museo, una de las cosas que tiene lindas como institución es que atraviesa muchas disciplinas, digamos. Tenemos los científicos o los biólogos o lo que sea, pero también tenemos gente experta en colecciones, en educación, en lo que es la parte de exhibición, de diseño, etc. Entonces se supone que eso es un trabajo conjunto, donde se arman a veces las muestras, donde se decide que se va a estar mostrando permanentemente. Después, para fechas particulares, se pueden armar muestras o exhibiciones especiales alusivas a alguna fecha o alguna temática o lo que sea. Pero después también depende del tipo de material. En general, para una exhibición, vos vas a usar en un museo de ciencias naturales lo que se llaman animales taxidermizados como en pose natural. Habrán ido a ver cuando me decías lo del museo de Ushuaia, que por ahí está el pingüino paradito, como si estuviera ahí a punto de caminando o yendo para... ese es el material que se suele usar para la exhibición al público. La gran mayoría de todo este otro material que no se exhibe está preservado de manera distinta. Nosotros le decimos pieles de estudio, pero porque están como en una pose no natural, están como para guardar en un cajón. Entonces, claro. Literalmente. Literalmente en un cajón. Entonces está como el animalito en una pose como, bueno, muertito, no sé cómo explicar. Claro, sí, está muerto adentro de un cajón el bicho. Está como una momia. Explícalo como momia, es, claro. Entonces eso no es muy atractivo al público. Claro. Entonces también un poco lo que decide que se muestra o no es el tipo de material que uno tiene disponible para armar eso. Claro, porque no se puede convertir un animal así, la piel de museo, en uno para exhibir después. No, una vez que ya está. Son tratamientos distintos que se le dieron en algún momento. Y Ulises, cuando Agustina habló del museo de aquí, de la que está exhibido, como que te vi como intenciones de decir algo. Sí, no, porque Y está bueno porque Natalia nos puede dar una visión de su experiencia y a nivel sí, general, aparte yo... pero vos sos un tipo que está acá, ¿no? ¿Y qué podemos...? No sé, no hay uno de que sea efectivamente un museo de ciencias naturales pura y exclusivamente, no. Es un poco el Museo del Fin del Mundo, el que estamos hablando, es un poco de todo. Sí, lo mismo pasa en Río Grande, el que estaba en la misión salesiana, el que eran todas las pieles que taxidermizaba el padre Zink. Yo me acuerdo que hasta lo vi, hasta él mismo, padre Zink, me fue a presentar las pieles y todo cuando yo era chico.
Acá no, acá me parece que la mayoría están en exhibición, no tienen tanta colección de bichos por lo menos para estudio. Sí tienen un montón de documentos, documentos Sí, oficiales, todas claro, esas cosas. eso hay Sí, un montón. eso hay un montón. Está pero, guardado y que no está que no es claro. accesible. Pero a mí, una experiencia personal que además tuve gracias a Nati, porque ella me dijo, estaba en Londres y me dijo, te tenés que ir al museo de no sé qué, a revisar la colección del Museo de Londres. Puse una excusa así como quiero ir a ver los caranchos australes y pasó. A mí me sorprendió mucho, porque no me sorprende tanto que pueda ir al Museo del Fin del Mundo y revisar las cosas, pero poder ir al de Londres y que fuera así, a mí me sorprendió mucho, porque además es una colección que ellos no tienen capacidad de revisar. Son solamente, en el caso de los pájaros, son solamente 2 curadores y tienen casi 1 millón de ejemplares. Uf. Entonces, no lo pueden hacer. O sea, me mostraron en el piso y pasillo y cajón en el que estaban los caranchos y se fue. Y bueno, cuando termines, volvé a ponerlos en el mismo lugar. Y no lo pueden, claro. Eso no lo pueden, o sea, claramente no me puedo llevar un carancho al hombro cuando salgo, pero tampoco pueden ir a fijarse que yo haya tratado bien al material y todo eso. Tienen animales de acá. Tienen animales de todo el mundo, tienen el 95% de las especies del mundo ahí. Igual ahora le podemos preguntar a Nati por curiosidades del Museo Argentino de Ciencias Naturales, porque sé que ahí tienen aves, por ejemplo, que en el de Londres no tienen. Pero la mayoría de las especies de aves del mundo están en ese museo o en el Museo de Nueva York, en algunos museos así importantes. Y a mí me sorprendió mucho como el espíritu de apertura, de que vos podés ir y que en realidad está para eso. O sea, si no es para eso, ¿para qué? Es para ir a revisarlo y para que la gente los pueda ir a ver. Y además cumplen una función que en el momento de la colecta de los bichos, que por ahí tienen 200 años, no se conocían. Por ejemplo, ahora estamos pidiendo permisos para tomarles muestras de genética, que eso sí no lo podía hacer. O sea, podía revisar la colección, pero no podía llevarme muestras en ese momento. Obviamente el que los colectó en el 1800 no estaba pensando en genética. Entonces eso es muy interesante porque ellos van sosteniendo esas colecciones para cosas que en principio no sabemos qué pueden llegar a ser. Claro. Natalia, me imagino yo que, bueno, creo que con cualquier museo, con cualquier especialidad, una cuestión fundamental tiene que ver con el guión que se le quiera armar, ¿no? Es decir, porque si no, no sé, yo lo puedo decir como usuario del Museo del Fin del Mundo, da la sensación como que siempre es igual. O sea, si yo entro ahora voy a ver más o menos lo mismo que veía cuando en la primaria iba a visitar el Museo del Fin del Mundo, ¿no? Entonces entiendo yo que, por supuesto que para poder armar un buen guión tenés que tener los profesionales, el recurso humano, la gente que sabe hacer ese tipo de cosas, y también para preservarlo, ¿no? Porque es un tema... También tener la capacidad y las instalaciones y la gente que sepa armarlo, pero el guión es, no sé, es el puntapié inicial para pensar un museo y ¿cuál es el objetivo de ese museo? Depende, en general, en realidad yo diría que depende del museo y de cuándo fue creado el museo. O sea, vos te vas, hay colecciones o museos más nuevos que por ahí ya se hacen o se diseñan con ideas didácticas mucho más modernas, mientras que museos como el nuestro, como el que trabajo yo, que tiene más de 200 años, se fundó en 1812, van recorriendo un camino. Y lo lindo de eso es que en algún punto el museo se convierte en un museo de sí mismo. Claro. ¿A qué voy con esto? Hay gente que ha ido al museo a decir y dice, esta sala está re antigua, no es moderna, no sé qué. Bueno, pero porque los museos son instituciones grandes, antiguas, no se puede cambiar todo de un día para el otro, y porque además también tiene algo de interesante preservar o saber cuál era la visión que se tenía hace 50, 100 años de cómo comunicarse sobre ciencia o sobre diversidad o sobre animales a través de un museo. El que yo trabajo en particular se funda, sí, lo crea Bernardino Rivadavia, manda una circular cuando Argentina no era lo que es ahora, pero a las provincias del virreinato, a decir, manden curiosidades, manden cosas, manden material, y era un gabinete privado, y de eso va evolucionando a un lugar que tiene hoy en día un edificio creado específicamente para el museo. ¿Qué significa eso? Que no solo el lugar está pensado para eso, sino que hasta la decoración está pensada para eso. Vos vas al Museo de Ciencias Naturales en Parque Centenario y le tenés que prestar atención hasta a la herrería de la puerta porque vas a ver que tiene forma de tela de araña y cosas así. Nati, en el museo donde trabajás, ¿hay algún lugar que se haya ayornado, que haya puesto algo de tecnología? Sí, o sea,
y bueno, a eso iba, ¿no? O sea, esas remodelaciones llevan tiempo, llevan plata, sobre todo, Sí, que es olvídate. lo que no siempre abunda, pero se van haciendo de a poco. Entonces, hoy en día en el museo de ahí de Buenos Aires hay salas más antiguas que se están tratando de empezar a modernizar de a poco y otras que ya hace más de 15, 20 años que fueron remodeladas totalmente. O sea, la idea de una sala en un museo, y esto, a ver, lo pueden ver en el de Buenos Aires, lo pueden ver en el American de Nueva York. Eran vitrinas con cosas y carteles, así, una vitrina al lado de la otra y nada mucho más divertido que eso. Y así era nuestra sala de aves hasta que hace, ya te digo, creo que 15, 20 años, en parte gracias a una donación de no me acuerdo exactamente dónde, se remodeló todo con un guión, como bien decían ustedes, o sea, pensando una idea donde vos entrás a la sala y lo primero que te vas a encontrar es, bueno, un poco de entender la relación de las aves con la cultura popular y qué sé yo, y después sobre la evolución de las aves y después la diversidad de las aves, y entre esas cosas se agregaron unas máquinas que vos apretás y puedes escuchar el canto de distintas especies. Las salas de paleontología también son de las que están más renovadas y más actualizadas, y hay otras que, bueno, estamos ahí en proceso. Nati, hablando de ruidos de aves, ¿nos querés contar un poco por qué no estás ahora en el museo, sino que estás en Uspallata? ¿Y qué tiene que ver eso con tu trabajo en el museo? Bueno, en particular, ahora yo estoy trabajando con una especie que se llama ratona aperrizada, o sea, es un ave, pero le dicen ratona porque parece una lauchita chiquitita, es marroncita. Que a mí me interesa estudiarla porque es una especie que yo me especialicé, entre otras cosas, en comunicación acústica, o sea, en el canto de las aves, y es una especie donde el macho, cada individuo puede producir hasta 100 cantos distintos, o sea, lo cual es una locura. O sea, hay muchas aves que por ahí producen 1, 2, 3 cantos distintos como mucho. Bueno, y ahora yo estoy viniendo acá a grabar a esos bichos y a también hacer algunos experimentos comportamentales. Pero digamos que las grabaciones que yo estoy haciendo, también es algo que por ahí no es tan conocido. Uno piensa en un museo y piensa en objetos, pero las colecciones biológicas también pueden tener, por ejemplo, grabaciones digitales o digitalizadas, si habían sido hechas en cinta, de sonidos de animales, de aves, de ranas, de lo que sea. Las colecciones biológicas son de muchos tipos. Uno siempre tiende a pensar en el objeto material, en el animal colectado, taxidermizado, o en los huevos si son aves, pero colecciones biológicas hay también, por ejemplo, de sonidos, y es lo que yo usé mucho para mi doctorado. Me quedó que había dicho Ulises que vos nos podías contar también las curiosidades. Pensé que ibas a contar lo del Tero igual. Ah, no, sí, puede ser también. También no, lo podemos comentar. Vieron que les conté que tenía un primo que vino de visita y Sí. fuimos al Parque Nacional y su sorpresa era que el Tero no sonaba igual que sonaba, él es de Chascomús, de provincia de Claro. Buenos Aires, y dice que acá en Tierra del Fuego el Tero no dice Tero, Suena distinto. que suena distinto. Sí. Ok. Sí, Ese era su problema. Es bueno, es interesante que le haya prestado atención a eso, porque en realidad eso se ve en un montón de especies de aves, que Ajá. es como si uno dijera, bueno, habla el mismo idioma pero tiene distinta tonada, ¿no? Es como, Claro. se entiende, se podría llegar a entender, pero uno escucha y no habla igual, ¿no? Un porteño, un cordobés, bueno, esto es más o menos. Está bien, es un parecido. tero con Es un tero que con que habla tonada fina. otra tonada. Claro. El tema es que esas diferencias, así como yo lo digo medio jocosamente, como la comunicación vocal es una de las formas en que uno se reconoce de la misma especie, si esas diferencias se profundizan y otras también, eventualmente puede llegar a que las especies se separen, en algún momento no se reconozcan más y por eso son temas interesantes para los que trabajamos en cuestiones de evolución o de animales y de especiación, digamos. Claro. Y eso sé que el Tero está en todo el país. Sí. Entonces, Sí. hay Y diferentes. y por Sudamérica también, sí. Y eso está investigado, o sea, en serio suenan diferentes. No puedo creer que pensé Claro. que me Sí, decía de hecho- una cosa que era una pavada. No. Y de hecho ahora tendría que haber hecho la tarea, pero porque es una compañera mía del museo que estaba haciendo unos estudios de diferenciación tanto genética como en vocalizaciones.
Así que sí, es algo que, digamos, se conoce y se está estudiando en un poquito más de profundidad. Así que muy bien el pariente. Muy bien el Está bien. primo. Sí, lo voy a llamar para decirle. Notable, me notable, escriben, sí, sí. me escriben acá, nuestra audiencia muy atenta, y cuando hablábamos del tema de los museos locales, me hacen la salvedad de que el Museo Acatuyún, que es el que está en Harberton, es un museo Verdad. que está especializado, que tiene aves y mamíferos marinos, que no tiene una muestra gigante en comparación con la cantidad de mamíferos y de aves que uno puede encontrar en la región, pero que sí tiene, Verdad. y que está pensado para eso, Sí, además. sí. En su momento, por supuesto, creado por Natalie Wood, ni Claro. más ni menos, Ujú. tiene una función específica, y yo puedo agregar a eso que también un museo que fue creado con un objetivo puntual y concreto es el Museo Fueguino de Arte, que fue creado en el museo, en el ex hotel Yaganes, si no recuerdo mal, de la ciudad de Río Grande, que es un edificio, como si dijera, acá hay mucha infraestructura, te cuento, Natalia, por las dudas, por si no sabes, hay mucha infraestructura hotelera que es propiedad del Estado, en su mayoría creados, construidos o adquiridos en la época del gobernador Ernesto Manuel Campos. Este es un caso. Y cuando se acabó una concesión que había ahí, el gobierno de Fabiana Ríos decidió quedarse con el edificio, es decir, no volver a concesionarlo, para construir ahí el Museo Fueguino de Arte en una parte y el Centro Cultural Yaganes en otra parte. Ese museo es un museo de arte, pura y exclusivamente. Con lo cual hay algunos que son multitodo, como puede ser el Museo del Fin del Mundo, pero tenemos, es privado el de Harberton, el Acatuyún es privado, y el Museo Fueguino de Arte no, es público. Bueno, tenemos el Municipal de Malvinas también, que es específico de, de eso. cuestión Claro. Malvinas. En el Pensar caso de ciencias Malvinas. naturales podemos decir que el único especializado que tenemos acá, aunque sea privado, es el de Acatuyún, Sí. ¿no? Sí, está disponible para investigación y todo. Sí. Claro, Yo y está disponible para sí, eso sí, claro, también. claro. Claro. Sí. Bueno, buenísimo. Nati, vos Nos ibas faltaron a- las Yo no, curiosidades. eso, Ahí las está. curiosidades, porque Estamos dijo con el de Nati la- y queremos perdón, chisme, queremos las curiosidades. escuché el de la tela de araña que me pareció maravilloso, o sea, que vos veas una tela de araña en el picaporte, habías dicho. En las puertas, sí, en las ventanas. Pero bueno, todo el edificio está lleno de esos detalles. El tema es que hay que prestar atención, digo, también, ¿no? Las barandas de las escaleras son caracoles, los topes de las columnas son murciélagos, y ahora ya más cosas que ni me acuerdo. Pero Mirá qué bueno. Esa es la productora. Esa que se risa ríe. es la productora. Esa risa de fondo fue la productora. Es tremendo. O sea, que no solo vas a ver lo que se expone, sino todo. Sí, pero y en cuanto a la colección, ¿qué hay así de...? Yo me acuerdo que en su momento con la facultad fuimos a visitar el museo, la colección, y ahí el director del museo, que era el profesor de evolución de la facultad, nos mostró ahí un par de cositas. sí. Bueno, hay un montón de cosas. Yo voy a hablar de lo que yo me acuerdo o sé más, que tiene que ver con aves, pero algunas otras cosas también me acuerdo. Bueno, antes hablaban de que el Museo del Fin del Mundo tiene mucha documentación. Nosotros tenemos una carta de Darwin. Mirá. Ay, ¿Ángel me Gallardo? olvidé. Sí, a Gallardo, claro, sigue sentido. Pues estamos en la calle Ángel Gallardo. Claro. Ese material no está exhibido, pero es una de las cosas más valiosas Claro, es un manuscrito original de Darwin. de Darwin. Wow. Sí. Mira. Y no está exhibido. Después tenemos. No está en exhibición. Después tenemos, tampoco está en exhibición, pero tenemos, o sea, el original, pero tenemos réplicas de un huevo de ave elefante. Que es, el ave elefante era imagínense algo parecido a un ñandú, pero más grande todavía. De ahí lo de ave elefante, que habitaba en las islas en Madagascar y que se extinguió hace relativamente poco, en el 1600, por ejemplo. Estamos hablando más o menos. Y estamos hablando de un huevo no tiene sentido en radio que haga gestos, pero de un tamaño muy importante. Que lo interesante es que hay muy pocos enteros en el mundo. O sea, lo que tienen muchos otros museos por ahí son fragmentos, pero nosotros tenemos uno de los pocos huevos enteros de ave elefante. Y después, ya yendo a cosas más locales de Argentina, los museos son repositorios de los que se llama ejemplares tipo de una especie. El ejemplar tipo de una especie es algo así como el metro patrón, ¿no? El metro patrón que está en París y que se supone que es el modelo en el que se basa la unidad metro. Bueno, el ejemplar tipo de una especie se supone que es
un ejemplar colectado en el base al cual se describe la especie y en base a la cual se compararían otros individuos para ver si corresponden a esa especie o serían otra especie. Entonces tiene un valor súper importante. En el museo tenemos varios ejemplares tipo. Yo diría que uno de los más lindos es el del macato viano, que es una especie muy amenazada de Argentina, endémica de los lagos de altura de las mesetas en Santa Cruz. Puede ser que esté en algunos lagos que uno, no sé si del lado chileno, pero es como muy específico de esa zona, que fue descubierto hace relativamente poco, en los años 70, 80. Lo cual para aves es raro descubrir especies hoy en día. Claro. Y ese no lo tienen en Londres, no lo tienen porque me fijé. O sea, no tienen el tipo claramente, pero no tienen ningún otro tampoco. Pero no tiene macato bien. No. Monjita salinera tampoco creo que tenga. Así que tenemos algunos exclusivos. Sí, claro. Sí. Claro. Más el huevo. Ese huevo no tiene sentido. Pero el huevo, tantas otras cosas, aparte ¿no? el profesor de evolución que dice Ulises fue mi director de doctorado. Todo queda en familia, ¿viste? Entonces, yo sé que él le tiene mucho aprecio Al huevo. al huevo y lo menciona de alguna manera. Yo heredé ese amor por el huevo y hoy de hecho mi oficina está al lado de donde se guarda el huevo. Porque la caja, porque la caja donde se guarda el huevo también es una pieza de museo, porque vino así, ¿no? Sí, y no me acuerdo exactamente cómo era, pero es una Tiene reliquia una caja, también. pero aparte tiene como un colchoncito. Pero- Sí. Compárenlo con el tamaño de algo para que nos imaginemos. Es una cosa así, El huevo. como si fuera Una sandía muy grande. No entra en un microondas. No, Claro. Una sandía pequeña, diría yo. Una sandía sandía. pequeña. Una sandía Una puede ser sandía. como medio larga. Bueno, imagínate una sandía más grande que un melón, más chico que una sandía. Ok, Ahí está. bien. Nati, se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Súper interesante, ya nos No, hemos pasado, de ustedes. hecho. Pero no queríamos cumplir sobre todo con Lucía, que fue la que tiró también la piedra en redes sociales, así que le mandamos un saludo muy grande a Lucía. Y seguramente nos volveremos a contactar en algún momento porque por eso está Ulises acá, porque a nosotros por algún motivo nos interesan las cosas científicas y siempre nos sorprendemos con algo, como por ejemplo... Graciela Campos también está participando en el chat de YouTube. Ajá. De la transmisión. También nos habla de que en todos los museos ocurre algo similar. Por ejemplo, en el Museo Etnográfico de Cava, que se llama el Museo Ambrosetti, que es de 1904 el museo. Ok. Bueno, viste, despierta pasiones también, así que lo que faltaba era darle el espacio nada más. Sí. Muchas gracias por haber estado aquí en comunicación con nosotros en el delivery. Y bueno, como te decía, seguramente habrá nuevas oportunidades para volver a encontrar. Sí, la comprometemos a Nati para cuando venga para Tierra del Fuego otra vez. Claro, Muy de paso bien. pasás por Por acá. Obvio. A escuchar a los Espero que teros. sea pronto. porque- A grabar a los A tres. grabar a los teros. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Un Chao, saludo. gracias. Chao. Bueno, la palabra entonces de Natalia García, investigadora del CONICET, bióloga, colega acá del señor y de algunas personas que nos escuchan o nos ven. Bueno, bien, quedó Estuvo planteado. bueno. Sí. ¿Vos tenés alguna mirada? Vos que sos medio picante a veces, ¿tenés alguna mirada, una opinión sobre por lo menos los que son los museos públicos estatales aquí en Tierra del Fuego? Acá están muy Sí. lindos. ¿Sí? Muy lindos. Sí. Ok. Estamos bien. Está muy lindo. No, Pero, no, Bien, y el- porque estamos Yo complicados digo siempre con porque el sos espacio público. siempre la honestidad No, en la no. opinión siempre te caracteriza, entonces. No, está muy lindo. Y el Museo de Ciencias Naturales de Cava también, o sea, no tiene... Yo tuve la suerte de ir, fui al de Londres, fui al de Nueva York también. No tiene nada que envidiarle. El de Nueva York tiene algunas cosas que son, pero totalmente desajustadas a lo que sabemos incluso de ciencia hoy en día. La exhibición que tienen de los nativos americanos parece una exhibición de indumentaria, o sea, no tiene información. No tiene nada que envidiarle el museo que tenemos nosotros, los museos que tenemos en general nosotros. Pero son- vos son de muy preguntabas alta a calidad. nivel nacional, Gonzo, o No, a nivel no, local. a nivel local, No, y acá también, para acá saber, porque también. la verdad que es un tema que no. Yo solo puedo decir que me da la sensación que para el público, para los turistas, para la gente que visita, me parece que es como que no sé si. Pero hay que ver qué esperan, ¿no? No sé qué... Bueno, puede ser también. Sí, Puede las ser. expectativas, ¿no? Puede ser las expectativas y Sí, por ahí ahora tal la- vez el tiempo en el que estás ahí también, digo, o sea, es La un duración museo de la que, recorrida. en el que podés salir rápidamente, no dura mucho tiempo, pero bueno, Claro.
también es cierto que hablamos de un edificio que no tiene tantos espacios utilizables para el público, porque quienes hemos tenido la posibilidad de meternos en las oficinas y los recovecos del antiguo banco del territorio, hay lugares que no puedes abrir al tránsito de gente que sube, que baja, que va y que viene. No, y es cierto que cuando el museo está fabricado con un objetivo determinado, por ejemplo, vamos a exhibir estos determinados objetos, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Alta Montaña en Salta, está hecho en base a un sitio arqueológico. Vamos a exhibir objetos y la historia de este sitio. Está impecable. Lo construimos para eso. Está impecable. Está hermoso. Yo por ahí pienso que por ahí desde la óptica de esto, del espectador, ¿no? De quien va a pasear a un museo, como hacer una visita guiada, no a investigar, por ahí nos entretiene más lo que es interactivo, lo que uno puede interactuar y eso acá por ahí no pasa. Claro, entonces puede ser que suceda eso. Sí, yo fui a recorrida en la noche de los museos, fuimos a la galería temática con mis hijos y al Museo del Fin del Mundo. Y la verdad que en el Museo del Fin del Mundo tenés las vitrinas, los animales están como detrás de un vidrio. Sí. En cambio, en la galería temática, obviamente que son figuras de cera, digo, pero te puedes sacar una foto como cerca del pingüino. Fue como mucho más interactivo que en el Museo del Fin del Mundo. Sí, creo que son dos cosas distintas. Pero yo personalmente... la galería no cumple la función que cumple el museo. Yo disfruto las dos cosas. Por supuesto, pero por ahí apoyo por ahí lo que dice Nati, que al no ser tan interactivo o al no poder, el chico lo ve atrás de un vidrio, es como ya te está generando cierta distancia, digamos. Puede ser. Sí. Sebastián Echarri también nos está diciendo, qué buena entrevista, súper interesante. Mirá. Ahí vamos. Muy buena entrevista, dice Graciela también. Bien, ¿viste? Me voy a decir, Graciela seguro puso Graciela Campos para que también sepas que está atenta a lo que digas del ex gobernador porque es pariente. Mirá. Bueno, así que ojo. Ojo. Entonces, ¿para qué voy a sacar mis diplomas? El documental sobre la vida del gobernador Campos tuvo un fuertísimo apoyo financiero por parte de la Secretaría de Cultura que estaba a cargo de quien suscribe. Y está muy lindo. Y si querés te digo también quién compró el edificio del casino también. Ese no lo hagan enojar. No, pero en serio, la verdad que la figura de Campos es una cosa que poca gente ha tenido la visión que tuvo él cuando estaba a cargo de la provincia, la verdad.